Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre colonia y virreinato, si es que la hubiere, ya que es un tema fundamental para entender la historia de América. Ambos son formas de dominio de potencias europeas y sin embargo son dos términos diferentes. Este episodio está motivado a partir de haber sido partícipe indirecto de una discusión entre dos personas, una proveniente de Sudamérica y otra de España, en donde una arguía, la de España, que su país jamás había tenido colonias, sino virreinatos. Decir eso es como decirle a un vegetariano que uno no come carne de animales vivos porque los come cuando están muertos. Así que me tomé el atrevimiento de tratar de esclarecer un poco estos términos que tienen que ver con la comprensión del pasado. Empezaremos entonces diciendo qué es una colonia, que podríamos definirla como un territorio dominado y administrado por una potencia extranjera, es decir, no nativa, generalmente con poca autonomía local, y su función principal es servir a los intereses económicos y políticos de la metrópoli. Un ejemplo son las 13 colonias británicas en la costa este de América del Norte, donde tenían asambleas locales, pero sus decisiones fundamentales estaban dependientes del Parlamento británico. Esto generaba tensiones, como el caso del Tea Act, que grababa el consumo del té sin consultar a los colonos. Este conflicto derivó en la Revolución Americana y finalmente en la independencia de Estados Unidos. Otro ejemplo son las colonias francesas del Caribe, Martinica y Haití, que eran economías completamente extractivistas basadas en el trabajo esclavo en plantaciones de azúcar. Estas colonias estaban bajo el control directo de Francia, sin capacidad para decidir su futuro. Sin embargo, Haití marcó un hito al convertirse en la primera república independiente, liderada por esclavos liberados, tras una particular revolución. Pero sería injusto hablar de extractivismo del azúcar solo de Martinica y Haití, cuando, por ejemplo, Cuba, que era un dominio español, también sufrió la misma suerte. Pero vayamos ahora a ver qué es un virreinato, el cual podemos definir como una forma de organización colonial, caracterizada por ser una gran división administrativa de un imperio, gobernada por un virrey que representa al monarca. También está subordinado a la metrópoli, pero tienen mayor autonomía administrativa debido a su extensión territorial y a la complejidad de sus economías. Por ejemplo, el Virreinato de Nueva España, con sede en la Ciudad de México, abarcaba desde el sur de los Estados Unidos hasta Centroamérica y Filipinas. El virrey organizaba expediciones, administraba justicia y recaudaba tributos. Aunque dependía de la corona, la lejanía de España le daba margen para tomar decisiones locales. Por ejemplo, la exploración de California fue organizada desde el virreinato y no directamente desde la metrópoli. El virreinato del Perú es otro ejemplo. Era el centro de comercio de plata con minas como las de Potosí, que abastecían al Imperio Español. El virrey tenía poderes amplios, pero estaba limitado por las leyes de Indias, que buscaban regular el trato a los aborígenes y proteger sus derechos, aunque en la práctica la autonomía del virrey hacía que esto no se cumpliese. Sin embargo, a pesar de ser un virreinato, también funcionaba de manera extractivista. Entonces, el virreinato es una forma de organizar una colonia. Virreinato y colonia no son antónimos. En este sentido, los virreinatos eran colonias de gran escala, con estructuras administrativas complejas que les otorgaban un cierto grado de autonomía operativa. En ese sentido, las colonias como las británicas tenían menos estructura jerárquica y dependían directamente de la metrópoli, mientras que los virreinatos tenían figuras locales con poder que podían tomar decisiones importantes en nombre del rey. Las colonias eran más pequeñas y descentralizadas, mientras que los virreinatos eran vastos y jerárquicos, con divisiones como audiencias, gobernaciones y corregimientos. Las colonias británicas, por ejemplo, al ser más compactas y con una tradición de asambleas, lograron independizarse más rápido. En los virreinatos las guerras de independencia fueron más largas y complejas, debido a la diversidad de intereses locales y a la extensión territorial. El virreinato era una forma de organización mucho más compleja y mucho más centralizada.
Francisco de Miranda, uno de los grandes libertadores de América, en algún momento dirá que Inglaterra debe ayudar a América a independizarse, así como España ayudó y declaró la independencia de las colonias británicas. Cito textual: España ha favorecido y proclamado la independencia de las colonias angloamericanas, cuya opresión seguramente no era tan vergonzosa como la de las colonias españolas. Ambos modelos, colonias y virreinatos, dejan una huella profunda en la configuración de América. Las colonias británicas dieron lugar a países como Estados Unidos con una tradición de autogobierno, mientras que los virreinatos españoles evolucionaron hacia naciones grandes y diversas, con tendencia constante de mirar hacia un centro al sentirse periferia. La pregunta es, ¿cómo sería la historia si España hubiera tenido un modelo más descentralizado? Quizás las independencias habrían llegado antes, quizás habría un pensamiento más autónomo en tanto gobiernos de América no anglosajona. Son preguntas contrafácticas que no pueden responderse y que solo nos invitan a reflexionar. Lo que queda claro es que el virreinato también era una colonia. Me despido con una frase de Francisco de Miranda, aquel libertador que ya he nombrado, que nos deja entrever cuándo la tiranía puede gobernar a los pueblos. Y esta frase dice así: la tiranía no puede reinar sino sobre la ignorancia de los pueblos. Gracias, y si te interesa saber por qué pensamos como pensamos y qué influencia tiene el pensamiento occidental que se prefiguró desde los griegos hasta la Edad Moderna, te invito a adquirir mi libro Hacia la filosofía de la libertad, que está disponible en Amazon y en Mercado Libre. Gracias y hasta el próximo episodio.